Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Te invito a que me acompañes esta próxima hora a conversar con David Bach Geller. Él es escritor y filósofo. Vamos a platicar sobre su próximo libro en donde analiza el lenguaje de Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Comenzamos Perspectivas. Tras la publicación de su libro, Reparto de máscaras, paleros, acarreados y reventadores, el escritor y doctor en filosofía, David Bach Geller, comparte un adelanto de su próximo libro en donde analiza el lenguaje de AMLO en las mañaneras. Doctor en filosofía por la New School for Social Research, Bach Geller se ha enfocado en la filosofía del lenguaje ordinario, el pragmatismo y la teoría de la democracia radical. Actualmente, se desempeña como miembro del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio de Perspectivas y también bienvenido, David. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Muchas gracias, Jonathan. Un gusto estar aquí. Pues la última vez que platicamos fue en la Feria Internacional del Libro y fue justamente a propósito de esta publicación de Reparto de Máscaras. Y antes de comenzar a entrar en materia en lo que sería tu próxima publicación, ¿no? Que me parece muy interesante, me gustaría un poco para abrir el tema y que la audiencia más o menos ubique qué hace un filósofo del lenguaje, qué es lo que tú prácticamente ejerces como profesión. Esa es una muy buena pregunta. Seguramente los diferentes filósofos del lenguaje, que son un grupo que normalmente no se pone de acuerdo, sí. te darían diferentes, no usan las mismas palabras. Respuestas. No usan las mismas palabras y se definen a sí mismos como personajes completamente distintos. Pero te puedo decir lo que yo creo, que es la filosofía del lenguaje. Yo tengo una idea muy poco académica de mi trabajo. Y el lenguaje es una cosa rara porque es algo que usamos absolutamente todos. Lo aprendemos espontáneamente, nadie nos enseña realmente a hablar, por supuesto, algunos vamos a la escuela, otros no, pero es una cosa que todos los seres humanos compartimos de una u otra forma, pero resulta que reflexionamos muy poco sobre ello. Lo usamos naturalmente, pero cuando nos ponemos a pensar de dónde sale el significado de las palabras, por qué las usamos como las usamos, quién dicta las reglas gramaticales, etcétera, nos ponemos un poco entramos en crisis, porque son preguntas justamente filosóficas. Y los filósofos del lenguaje lo que intentan es darnos algunas orientaciones sobre cómo funciona el lenguaje, por qué lo usamos como lo usamos, no de una manera tan digamos, estrictamente técnica como los gramáticos o los lingüistas, sí. Sino de una manera tal vez más general. Y entonces algunas de las preguntas, a mí la que más me interesa es cómo se relaciona el lenguaje con el poder, ¿no? Y esa es una pregunta particularmente filosófica sobre el lenguaje. ¿Quiénes son grandes filósofos del lenguaje en la historia, como para ubicar algunos nombres? La reflexión sobre el lenguaje viene desde los griegos. Los griegos, Platón y Aristóteles, cuando pensaban en filosofía, pensaban en el lenguaje. Pero esta idea de una disciplina más establecida y precisa que se dedica al análisis del lenguaje es una creación del siglo XX, porque de hecho tal vez esto va a salir más adelante con nosotros, pero el siglo XX empieza a crear técnicos en todas las áreas del mundo, y una de ellas es en la filosofía. Entonces la filosofía se empieza a distinguir entre filosofía política, filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, un montón de filosofías. Pero los nombres que podríamos decir que son clásicos durante el siglo XX son Wittgenstein, personalmente mi filósofo favorito, J.L. Austin, ¿no? Un inglés, y podríamos de nuevo, depende a qué filósofo le preguntes, te dará diferentes nombres. Oye, dices que tú te has enfocado en el lenguaje y el poder, ¿no? ¿Cómo describes esa relación o qué es lo que tú identificas como tu materia de estudio en esa relación entre lenguaje y poder, David?
Bueno, de hecho, creo que yo lo relaciono con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De repente, el lenguaje lo usamos todos los días y no pensamos que estamos usando una serie de herramientas que tengan nada que ver con el poder. Nos ponemos a platicar con los amigos en el bar o en la cantina y no decimos, este lenguaje me lo impusieron o este lenguaje viene de algunos circuitos poderosos. No reflexionamos sobre esto. Pero de repente, hace algunos años en México, se volvió muy evidente que las formas en las que hablamos, los lenguajes que preferimos, aquellos que decimos, ese es un lenguaje que suena feo y ese es un lenguaje que suena bien y me gusta, tienen detrás una serie de prejuicios, de sesgos, de creencias que son verdaderamente políticas, ¿no? Claro. Nuestras ideas sobre quién debe hablar y quién no, nuestras ideas sobre qué se debe de enseñar en la escuela sobre el lenguaje, no son ideas neutrales, puras, son ideas políticas. Entonces, justamente, yo me metí a analizar toda esta serie de creencias, toda esa serie de prejuicios que han empezado a salir desde hace 4 años en la sociedad mexicana y analizarlos con las herramientas de la filosofía del lenguaje para ver qué juegos de poder están ahorita activos. Y que creo que se relaciona con tu primer libro, ¿no? Reparto de máscaras, ¿no? Cuéntame un poco, se titula Reparto de máscaras. Paleros, acarreados y reventadores. Y reventadores. ¿De qué abordas en ese libro y por qué utilizas esos 3 conceptos? Mi intuición para empezar este libro era que tenemos descuidado un lenguaje que usamos todos los días, mexicanas y mexicanos, mucho en la prensa, por ejemplo, que es el lenguaje político con el que describimos lo que está pasando en México. Entonces, usamos chayotero, usamos grilla, usamos chapulines, usamos ahora recientemente corcholatas, es uno que no existía hace, y seguramente mucho del público ahora sabe que corcholatas no es solo lo que cubre un refresco, sino que son algunos actores presidenciables, ¿no? Claro. Entonces, este lenguaje es el lenguaje con el que hacemos política, ¿no? Sí. Pero de repente me di cuenta que este lenguaje no es analizado con seriedad. En la academia, por ejemplo, o por los que se dedican a analizar el lenguaje, sino que se lo deja como si fuera una cosa folclórica, una jerga popular. Entonces yo dije, yo voy a revertir esto y voy a ponerle una atención a este lenguaje verdadera, ¿no? Aguda. Y resulta que empezaron a salir sorpresas, porque en estas 3 palabras, palero, acarreado y reventador, me di cuenta que estaban ahí como guardadas, como la semilla de nuestras forma en cómo vemos y tratamos a los diferentes agentes de la política mexicana. Que todos estos términos, es decir, son despectivos, ¿no? ¿O pueden no serlo? Yo intento probar en mi libro que son despectivos, pero hoy en día uno se mete a Twitter y ve el debate entre 2 grupos. Un grupo que cree que son palabras perfectamente descriptivas. Sí. Que uno puede señalar a alguien en una marcha y decir, es un acarreado y que no está insultando a nadie. Sí. Y hay otro grupo que ahora empieza a decir, no, estas palabras justamente tienen toda una carga de poder, tienen toda una carga de exclusión. Yo en mi libro intento dar argumentos, no simplemente opiniones, de por qué estas 3 palabras son formas muy, muy, muy efectivas de exclusión por razones de género, de raza y de clase. Claro. Oye, hay una expresión que, digo, no sé si te la leí o la vi en alguna de las entrevistas, pero bueno, la apunté y sé que tú la dijiste y me gustaría que me la explicaras un poco más. Dijiste algo así o escribiste algo así como, cuando no hay discusión sobre las palabras, no hay política. ¿A qué te refieres con eso, David? Tal vez la mejor forma de explicar esta frase es voltear a ver un poco unos años detrás, ¿no? Y resulta que hace unos pocos años no discutíamos sobre las palabras. El lenguaje no era un tema, se trataba sobre instituciones, había un montón de temas, pero cuando se hablaba de la política, las palabras no eran un tema. Y a mí me parece esto un signo de algo preocupante, que era que había un solo lenguaje en discusión. Porque cuando hay 2 personas, hay 2 lenguajes. Hay una persona que prefiere los dichos de su familia y hay otra que prefiere la de su familia. Hay una que prefiere su acento regional y hay otra que prefiere Hay una que prefiere el lenguaje de los economistas o de los psicólogos o de los campesinos y hay otros que prefieren el lenguaje de los filósofos, muy pocos, ¿no? Y entonces cuando se juntan 2 en el espacio público, hay ahí algo que decidir. ¿Cómo vamos a hablar?
¿Cómo vamos a nombrar el mundo? ¿Cómo vamos a llamarle a las instituciones? ¿Cómo vamos a decir qué somos? ¿No? Claro. Y entonces, cuando no hay dos lenguajes, al menos, pero normalmente hay muchísimos, religiosos y laicos, técnicos y académicos y populares, cargados de género y otros supuestamente neutrales. Cuando no hay estas diferentes pugnas por lenguajes, no hay democracia. Hay política tal vez, pero hay una política vertical. Hay una política de unos que dicen, así se dice esto, pero para que haya democracia tiene que haber estos diferentes lenguajes que entran en pugna pacífica, porque si no tampoco es democracia, si no es un estado de guerra y de caos. Oye, y pienso un poco, a ver, en este lenguaje único de la época priista, ¿no? Es decir, términos como desarrollo estabilizador, neoliberalismo, ¿no? Todo el argot o la jerga que había en torno a la práctica política, ¿no? ¿Esa quién la dictaba o de dónde salía? Esa es una excelente pregunta, además me ayuda también a insistir sobre esta relación entre lenguaje y poder. Ajá. Porque no nos cuestionamos muy seguido de dónde vienen las palabras que usamos. Las usamos y un poco creemos que son nuestras, sí. Pero bueno, cada palabra que usamos viene de algún otro lugar, la hemos escuchado y la hemos escuchado. ¿Dónde escuchamos normalmente el lenguaje que escuchamos? En los medios de comunicación, son importantísimos, sí. Con los maestros, en la escuela, en la universidad, en boca de los políticos, por supuesto, pero también en los planes, por ejemplo, en los planes de técnicos de desarrollo que se escriben en las instituciones. El Fondo Monetario Internacional es un agente buenísimo para echar a andar palabras, porque lo obliga a los diferentes países, ahora hablas en este lenguaje. Entonces, las palabras circulan por canales del poder. Y las palabras que nosotros empezamos a usar vienen de esos lugares. Entonces, un poco en la uniformidad del lenguaje que estamos nombrando, que sucedía en décadas recientes, se debe también a la uniformidad del espacio público. Claro. Los medios de comunicación repetían lenguajes. Y las universidades repetían lenguajes. ¿Y de dónde vienen los lenguajes que repiten las universidades y los medios? Normalmente las importan de otros. Se crean en Harvard y en las universidades gringas y acá las repetimos un poco como tecnócrata, resiliencia, gobernanza. Todas esas son palabras que no es que surjan acá del vecino, del vecino. Son palabras que vienen impuestas con un poder tremendo, ¿no? Claro, y que a veces ayudan o sirven más que para mostrar, para ocultar o enmascarar la realidad, ¿no? O sea, esa es mi hipótesis, sobre todo en el libro de los paleros, pero uno podría revisar muchísimas otras palabras, por ejemplo, estas que acabamos de mencionar, que se nos hacen pasar de nuevo, como las únicas profesionales, racionales, modernas, ¿no? Pero cuando le rascamos un poquito, sale que tienen un montón de prejuicios e engaños. Ayer un alcalde aquí de la metrópoli decía, vamos a construir unos edificios en la inversión obra pública carbono cero, ¿no? Un edificio carbono cero y van a ser de los más avanzados. Yo decía, bueno, ¿y carbono cero eso qué le dice a la gente? ¿Qué significa eso? Por supuesto. Entonces, ¿no? Pero es el discurso ambientalista. Pero esta idea de los discursos que circulaban por estas vías del poder eran discursos no para incluir a muchísimos millones de escuchas, sino para excluirlos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, vamos a hablar un poco más tarde de la mañanera, pero a mí lo que me parece es que rompe con esta inercia de un lenguaje poderoso, que es un lenguaje, si lo analizamos desde cierta manera, antidemocrático. Bueno, a ver, y justamente vamos a ver un video ahorita que nos preparen este primer video sobre el poder de los nacos en la mañanera, que en realidad, David, cuando platicamos, a mí de manera intuitiva, me surge la idea, o me ha surgido la idea, y por eso quise después platicar contigo, de que el problema de la oposición en este país es que ya no tiene las palabras suficientes, ¿no?, para interpelar tanto a la figura ahorita hegemónica que es Andrés Manuel, como para hablarle a los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver qué es el lenguaje de Andrés Manuel, qué es lo que ya tú analizas, y qué es eso que estamos viendo todos los días en la mañanera, y por qué conecta de esa manera, o qué significa y de dónde viene ese bagaje, ¿no? Perfecto. Vamos a ver un par de videos sobre ese hecho. Hace poco también un caricaturista del Reforma, ¿no?, habló de que la 4T era el poder de los nacos. Y no está mal, ¿eh?
porque es el poder del pueblo. Pero les molesta. Sí, creo que allí dice, es el poder, ¿no? Hay otro, creo que allí lo tenemos también, a ver si lo tiene producción, donde habla que los nacos están de moda, ¿no? Estamos de moda, ¿no? Estamos de moda, dice. A ver, allí, ¿qué es eso que vimos allí, David? Bueno, la palabra naco antes no se podía pronunciar en público, ¿no? La palabra naco es una palabra muy particular que ha sido usada durante décadas y décadas y décadas para insultar a un tipo de gente. Es una palabra, López Obrador tiene un oído fantástico para el lenguaje y entonces identifica las palabras que son más importantes para nombrar quiénes somos, ¿no? Y esta palabra naco, que estaba excluida de lo público, es muy importante porque sirve para quitarse de encima, para sacar de la jugada a la gran mayoría de la sociedad mexicana diciendo, tienen mal gusto, porque eso, sí. Un naco es alguien que tiene mal gusto, diciendo, hablan un lenguaje que no funciona y que no es válido para decir cosas serias, diciendo sus hábitos y su cultura no son modernos y son más bien, pero un poco salvajes, un poco sí. Burdos, o sea, es una palabra perfecta y de hecho es el insulto clasista básico. Por excelencia, ¿no? Entonces, México, sí. Imagina qué está haciendo López Obrador al rescatar esta palabra que nunca aparecía en público, pero en privado funcionaba para todas estas cosas y dándole un nuevo significado, diciendo, la democracia es realmente el poder de todos estos que han sido excluidos por tener mal gusto, por ser premodernos, por ser burdos y por ser salvajes. Lo que López Obrador está haciendo realmente es redefiniendo quiénes somos los sujetos que cuentan en la democracia a partir del uso de las palabras, lo cual es verdaderamente un movimiento muy provocador, ¿no? En el plano como, digamos, del lenguaje popular que no se llevaba, digamos, a la política, ¿no? Es decir... Y no se criticaba, porque salía un tecnócrata a hablar de cierta manera y luego en privado tenía este mismo lenguaje o sea, hablaba de igualdad liberal fuera y dentro hablaba de los nacos, y eso es una hipocresía, ¿no? Claro. Que yo digo, no sé si coincidas, que es mi tesis, digamos, lo que genera Andrés Manuel está basado en su lenguaje. Es decir, otra cosa son sus resultados de gobierno y su forma de gobernar y todo, pero su lenguaje, ¿no? Es lo que lo empodera y lo que en realidad hace. O sea, si tú le dices a alguien el poder, estamos de moda los nacos, cualquiera lo va a entender, ¿no? Es decir, ese lenguaje cualquiera entiende. ¿Es correcta esa lectura? Es cierto, a mí me parece, mientras digamos un poquito algo más, porque hay algunos que dicen eso mismo, que yo sé que tú no lo estás haciendo, pero para un poco menospreciar el lenguaje de López Obrador, diciendo yo le digo como una genialidad. No sé, pero algunos dicen es su lenguaje y ese conecta con las masas porque los dos son nacos, un poco, ¿no? Esa es una lectura. Esa es una de las lecturas. Yo sé que la tuya no lo es y yo estoy de acuerdo más bien con la tuya, pero me gustaría, yo que analicé las mañaneras con mucho rigor y atención, cuando López Obrador habla de los nacos, muy constantemente repite la misma anécdota, que es que cuenta que él estaba inaugurando una cabeza olmeca en Santa Fe. Santa Fe es el barrio ahora más elegante, es como el Andares de la Ciudad de México, y entonces él estaba un poco nervioso porque pues, pasaban gente en carrazos y entonces él estaba intentando apurar el evento, pero de repente se paró una señora en su camionetota bajó la ventana, todo esto lo cuenta López Obrador en primera persona, bajó la ventana, se asomó y le dijo, Andrés Manuel, eres un naco, ¿no? Entonces, López Obrador cuenta en primera persona, cuenta en anécdotas, pone en funcionamiento este lenguaje, que no es un lenguaje que se habla en los salones, en los cubículos, es el lenguaje con el que se hacen la pugna social. Y poner esta imagen en nuestra mente, una señora en Santa Fe en su camioneta y el entonces jefe de gobierno siendo llamado él mismo naco, es una imagen muy fuerte. Entonces, no es solo su lenguaje, es un lenguaje vivo y es un lenguaje que comprendemos cómo funciona. Vamos a ver el complemento de estas expresiones que hacen Manuel sobre este concepto. El video ahí lo tenemos. De que son gentes de bien y que el resto es chusma, que no pagan impuestos. Somos nacos, ¿no?
No saben que los nacos estamos de moda. Pero ellos se creen superiores, ¿no? Pero en todo. Bueno, ahí está Andrés Manuel también. Ahora, David, estas expresiones del presidente y estos términos, eso sí, ¿de dónde surgen, no? Si lo otro viene, no sé, de la academia, el Fondo Monetario Internacional, ¿él de dónde extrae esto? ¿Es una creación de él? ¿Lo retoma? ¿O cuál es el origen de este lenguaje del presidente que logra ese alcance? Mientras que esos otros lenguajes que acabamos de decir que circulan por los canales del poder, uno puede identificar incluso su historia. Por ejemplo, la palabra globalización, no sé cuándo fue la última vez que escuchaste la palabra globalización, pero durante 10 años la escuchábamos diario, en todos los noticieros, en todas las instituciones, y de repente desapareció. Entonces hay palabras, estas, que podemos decir vienen de estos lugares. Pero aparte de esto, hay un montón de lenguajes. Y hay lenguajes absolutamente locales. Entonces, una parte del vocabulario de López Obrador viene de su infancia de Tabasco. Sí. Igual que nosotros todos tenemos vocabularios que vienen de nuestra infancia en Tonalá, Tlaquepaque, la Ciudad de México, Guerrero. Esa es parte de nuestro vocabulario. Otra parte viene de los dichos que tienen una larga tradición. Otra parte viene, por ejemplo, del lenguaje beisbolero. López Obrador todo el tiempo dice, vamos a ponchar a la mafia del poder, del lenguaje beisbolero. Claro. Entonces, el lenguaje es muy plural, tiene muchísimas regiones. De nuevo, el médico habla en lenguaje de doctor, el albañil habla en lenguaje de obra, ¿no? Sí. Entonces, López Obrador, me parece que una de las cosas brillantes que hace es tomar de todos estos lenguajes. No solo de ese único más cuadrado e inflexible, sino que toma del lenguaje tabasqueño, del lenguaje de los dichos, del lenguaje de los deportes, del lenguaje de la politiquería también, hay un lenguaje, y los mezcla. Y es esa mezcla la que resulta novedosa, es esa mezcla la que resulta, ¿qué es lo que estoy escuchando que nunca había escuchado antes? Hablado públicamente. Oye, ¿crees que esa sea como el lenguaje, la principal provocación de Andrés Manuel López Obrador como gobernante en el plano del lenguaje? Yo creo que sí, poner en circulación lenguajes que estaban excluidos de lo público. Sí. Y no solo ponerlos, sino mezclarlos. Ahora, ¿no? David, esto, una cosa es el lenguaje y la capacidad que tiene el presidente, ¿no? Yo diría de ser encantador en ese sentido, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. O sea, pero y otra cosa es también ya pues, sus resultados de gobierno, uh-huh. la realidad, la verificación de sus promesas contra sus acciones. Uh-huh. Es decir, eso sí lo separas tú, ¿no? O cómo o eso ya no lo analizas, ya no te metes en eso. Uno no puede hablar de todo, ¿no? Y cuando empieza a hablar de todo, como muchísimos comentócratas, uno empieza a decir una serie de vaguedades y barbaridades. Sí. Entonces, yo las herramientas que tengo para intentar iluminarle a los demás, algo que no es tan fácil de ver es sobre el lenguaje, ¿no? Sí. A mí me parece que hay conexiones entre el lenguaje y la acción. Y te voy a dar una. Uh-huh. En el nuevo libro que escribí, encontré que muchos de los críticos de López Obrador, cuando necesitan aceptar que López Obrador habla un lenguaje efectivo, dicen que habla el lenguaje de los símbolos. Entonces dicen, López Obrador es un desastre, no actúa, sus resultados son un caos, pero es un genio de los símbolos. Sí, y entonces en el libro me meto a analizar qué están queriendo decir estas personas, porque los símbolos no son cosas inexistentes. Para tener poder simbólico, hay que tener poder real. Y entonces, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Estos dicen que abrir Los Pinos como un centro cultural, cerrarlo como esta casa es un símbolo. Pero yo fui a Los Pinos hace 2 semanas que estuve de visita en la Ciudad de México y no solo es un símbolo, es una realidad. Había gente comiendo y comiéndose su carnita asada, estaba la gente paseando muy contenta, se les caía la baba, incluso a mí, viendo el lujo de el lugar donde vivían los presidentes. No es solo un símbolo, es una realidad. Sí. Y entonces, en muchísimos casos, es una trampa esto de separar resultados
y símbolos. Es un poco más compleja la cosa, ¿no? Entonces, este es solo uno de los lugares en donde analizar el lenguaje y los discursos sobre el lenguaje también nos pueden ayudar a ver cómo hablamos sobre los resultados y lo concreto, que a veces está muy ligado con cómo hablamos de ello, ¿no? Claro. Vamos a cerrar con un video, si alcanzamos, si no ya nos vamos al corte ahí, porque producción me comente, este video en donde pone al Chicoché, el presidente, ¿no? Y nos vamos al corte después. Pite, nada pues está leyendo. A ver, vámonos con Chicoché. Bueno, ahí está. ¿Quién pompó? Es otro de los términos favoritos del presidente y ahí está, lo retoma de el Chicoché. Vamos a un corte y regresamos con David Bach Geller. Él es filósofo del lenguaje y estamos analizando el lenguaje del presidente en las mañaneras. Volvemos en Perspectivas en unos minutos. Gracias por seguir con nosotros en Perspectiva. Estamos platicando con David Bach Geller, filósofo del lenguaje, y estamos hablando sobre las mañaneras y el lenguaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ya hablamos un poco sobre este lenguaje único, sobre el bagaje y de dónde abreva Andrés Manuel para poder expresarse y llevar diferentes, digamos, jergas a la política, al lenguaje, al atril de la política. Pero ¿qué otros capítulos integra este próximo libro que estás preparando y qué otros aspectos analiza? De hecho, la excusa de las citas a Chicoché o a Tintán también, porque, por ejemplo, la famosísima frase que ya nadie ignora, "me canso ganso", es una cita, una película de Tintán. Me hace pensar en el tema y el capítulo que yo escribí sobre la cita, ¿no? Porque hay una pregunta de cuando nosotros estamos hablando, muy seguido nos referimos a palabras y frases de otras personas, pero esta forma de citar de nuevo ha sido un poco enclaustrada, un poco encauzada por dinámicas de poder. Y entonces, por ejemplo, en la academia, yo sé que muchos estudiantes ven el programa, entonces reconocerán cómo nos educan a citar a gente muy refinada, famosa y sabionda, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, mis estudiantes de licenciatura entran y dicen, eso me recordó a la telenovela no sé qué, o dicen, eso me recordó lo que dijo mi abuelita, ¿no? Claro. A mí me parece muy, muy bonito y muy padre esto, pero los empiezan a disciplinar y ya cuando llegan al último año dicen, Wittgenstein decía no sé qué, o Aristóteles decía no sé qué. El sistema de citación APA. El sistema, exacto. Horrible. Eso, por supuesto, se ve horrible. Entonces es un poco, el juego es cómo arruinar las palabras de los otros, ¿no? Claro. Y López Obrador lo que hace es romper con esta idea de a quién es válido citar y cómo. Y entonces, por ejemplo, esto de citar a un músico tropical divertido para mandar un mensaje político es una herejía para muchísima gente, sobre todo para los que se creen, claro, para los que se ven a sí mismos como gente muy seria, sofisticada, ¿no? Claro. Pero lo que sí abre es la discusión sobre la mayoría de los mexicanos, y los mexicanos tenemos referencias culturales que no son Aristóteles y no son Platón, ¿no? Sí. Krause, por supuesto, que conoce muy bien a Aristóteles y Platón, y qué bueno que lo cite, pero la mayoría de los mexicanos tenemos una cultura muy distinta. ¿Y por qué toda esta cultura no iba a entrar en nuestro discurso, ¿no? Sí. Entonces, López Obrador no cita solo a Chicoché y a Tintán, sino también a dichos que escuchó, todo esto lo saco de lo que encontré en la mañanera, dichos de campesinos de Tabasco muy oscuros, sí, rescata una cultura de otras voces que no estaban incluidas en
la visión de quiénes somos políticamente los mexicanos y las mexicanas. Oye, pienso un poco, por ejemplo, en Fox, ¿no? Fox también tenía un lenguaje más o menos en ese sentido. ¿Por qué es distinto Fox de Andrés Manuel o qué es lo que cambia o los hace diferentes? Es una excelente pregunta. López Obrador, cuando cita y cuando hace todas estas cosas que estamos describiendo, lo hace con objetivos políticos primordiales. Cuando habla del poder de los narcos, está definiendo la democracia, no se está haciendo el payaso. Y con Fox parecía que su lenguaje así muy campirano y era no para hacer y hablar de las cosas serias, sino un poco para hacerse el chistoso. Y de hecho, bueno, ahora Fox se hace el chistoso, ¿no? A eso se dedica, a hacerse el chistoso. Pero por una parte Fox tenía dos caras. Era un gerente de Coca-Cola. Era un gerente transnacional. ¿Cómo crees que hablaba cuando hablaba en Coca-Cola? Hablaba en términos de lo que le dictaba la transnacional. En Coca-Cola uno no habla como se le antoja. Y luego tenía esta cosa que conocía algunos dichos, pero viéndolo, tenía su encanto. En ese momento era una ruptura y fue una de las razones por las que ganó la elección. Pero viendo la retrospectiva, no es un lenguaje que impactó en la política mexicana, porque no era serio. Y eso también hay algunos, me parece hoy, hay sujetos que sacan dichos, pero que los vemos y ya no nos parecen muy auténticos, nos parecen un poco como fingidos. Ahora, el tema de las redes sociales, del internet, de YouTube, las mañaneras, es decir, el fenómeno López Obrador en ese sentido exclusivamente, ¿es posible solamente hoy o pudo haber ocurrido hace 20 años o son hoy y la tecnología ayuda a que esto ocurra? ¿Tú qué piensas? A mí me parece que ver lo que está haciendo López Obrador con el lenguaje en sintonía con lo que está sucediendo en la sociedad mexicana es fundamental. Sí. O sea, López Obrador guía un cierto proyecto de democratización, pero que es posible ser guiado porque ya estaba ahí, ¿no? Y buena parte de la invención que ayudó a este proyecto son las redes sociales. Claro. Porque este lenguaje único del que hablábamos, globalización, impuesto y hasta en la sopa, ¿no? Que se nos meta, o la más reciente, yo creo que de este tipo de palabras es polarización, ¿no? Sí. Ahora tienen un contrapeso. Hay algunos que les encanta hablar de contrapesos democráticos, pero las redes sociales son el gran contrapeso de los discursos. Claro. Entonces, se critica este lenguaje y se propone uno alternativo. Entonces, las redes sociales no son solo una caja de resonancia, son una especie de laboratorio de experimentación lingüística. La gente propone sus propios lenguajes en Twitter, repiten los que les gustan, critican los que no les gustan. Entonces, el lenguaje de repente, como hablábamos al principio de este programa, hay varios lenguajes y está la discusión de cuáles. A veces la discusión se pone violenta, pues sí, ¿no? O se pone recia y se pone agresiva, pues sí, ¿no? Esos son costos de también las discusiones cuando uno no estaba acostumbrado a discutir, ¿no? Oye, dices, Fox hacía el chistoso retomando un poco esta idea, ¿no? No había como cierta congruencia, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, yo veo a Andrés Manuel, todo el tiempo se está riendo y es increíblemente irónico siempre que está abordando la realidad con esos términos, ¿no? Digamos, ahí también él está haciendo el chistoso, ¿no? Yo no lo diría. Ahora, por ejemplo, que se ríe de Chicoche o que se ríe en los videos que estamos viendo o que se ríe de previendo cómo les va a molestar cuando dice que la democracia es el poder de los nacos, que es una frase muy, muy sofisticada, es una frase muy interesante, ¿no? Sí. Yo no creo que se está haciendo el chistoso. Hacerse el chistoso normalmente lo que lo entendemos en el lenguaje mexicano es un poco despectivo, como sí. ¿No? Querer nada serio, sino querer un poco lucirse sí, hasta como superficial, ¿no? Es superficial. Entonces, yo diría, por todo lo que he analizado y por lo que he visto, y sobre todo por el efecto que tiene, sí. Que López Obrador casi nunca juega a hacerse el chistoso, sino que siempre tiene el proyecto de decir cosas, de provocar a gente, y provocar es importante, porque hay que aceptar que López Obrador provoca, es un provocador, es un provocador. Hace que hablemos de él todo el tiempo. Y que haya gente que se moleste y que haya gente que cuando escucha el poder de los nacos sienta que esto es el fin de la civilización mexicana como la conocemos, ¿no? Sí. Pero estas provocaciones me parece que tienen lugar en la democracia.
democracia. Sí. Y no estábamos acostumbrados a esto, porque los políticos no hablaban y no provocaban, sino que simplemente hablaban un poco sin hablar, para que nadie los escuchara. Pero yo sí me pregunto, y le pregunto a la gente, si no la democracia es el lugar donde también salimos a provocar. Un poco cuando tú tienes tu programa, cuando me invitas acá y yo hablo, estoy seguro que también hay gente que se siente provocada, pero ¿hay algo malo en esto o es realmente el espíritu de la discusión pública? Oye David, ¿y tú qué opinas sobre este término y esta discusión en torno a la polarización de la mañanera, ¿no? Hay opiniones de un sector, o sea, casi que tenemos un sector y otro sector, ¿no? Que dice que polariza y otro sector que no, que dice que ya el país ya estaba polarizado. ¿Tú qué opinas del lenguaje que se utiliza para esa discusión? Yo creo que hay muchas formas de conflicto dentro de una democracia. La democracia se trata de conflicto. El que quiere una democracia sin conflicto no quiere democracia. Quiere a alguien que gobierne sin ningún tipo de contrapeso, con toda, ¿no? O quiere el poder él mismo. La democracia es conflicto, la democracia es muchas voces que no se ponen de acuerdo, muchos intereses. Entonces, hay conflictos que llevan a la violencia y hay la mayoría de los conflictos que no llevan a la violencia, sino que llevan a callejones sin salida, que llevan a algunos arreglos parciales, que llevan, ¿no? A mí me parece que la palabra polarización es una trampa, es tramposa. Sí. Viene de otras partes y tiene una intención particular, que es reducir toda esa serie de conflictos que existen en una democracia a uno solo, el de dos polos, ¿no? Entonces, ahora yo estaba platicando cómo López Obrador provoca, y ese es un conflicto que a mí me parece un conflicto democrático. Creo que se vale. También se vale nombrar a los grupos y decir los ricos y los pobres, pues porque en México existen ricos y pobres. Entonces, ese conflicto que viene de nombrar las cosas por su cuenta, de provocar a los otros, a mí me parecen conflictos democráticos. Tal vez a veces hay que criticar a López Obrador y decir, se le pasa la mano, fifí, no sé, ¿no? Claro. Pero polarización es un atajo y es una trampa para reducir todo lo que se opone en el espacio público a un tipo de conflicto que sería un conflicto antidemocrático o antipolítico, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver un video de una señora que le grita a Andrés Manuel López Obrador en una marcha del INE, que de hecho se hizo viral, ¿no? Y me gustaría que lo comentaras después de que lo veamos. Es nuestra descendencia la que está de fuego, indio de Macuspana. Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo. Bueno, tremenda esa expresión de furia. A ver, ¿tú qué piensas cuando ves eso, David? Te voy a decir que no pienso en polarización. ¿No piensas en polarización? ¿Qué piensas? Pienso en violencia, ¿no? O sea, esa mujer está evidentemente enojadísima, furiosa, está pensando en los adjetivos que más pueden herir a esta persona, llamándolo indio, que son adjetivos obviamente raciales, ¿no? Muy desagradables y muy... Entonces, me parece un ejercicio muy interesante el que estamos viendo acá con los clips, porque acabamos de ver a López Obrador completamente en otra humor, en otra riendo, un poco tranquilo, ¿no? Entonces, esto refuerza esta idea de que hay diferentes conflictos. Hay un conflicto de violencia y hay que llamarlo violencia. El que se para en público y grita, le dice a alguien indio, naco, prieto, esa es una violencia inaceptable, ¿no? Claro. Otra cosa es pararse en el estrado, en los medios o en la mañanera a decir que la prensa, que mucha de la prensa es muy interesada y sacar una palabra que ya existe por ahí, pero que nadie la recuerde y decir son pasquines. Claro. A muchos mexicanos y muchas mexicanas les parece, esa es una buena forma de nombrar el término fifí. Hay conflicto en llamar a cierta prensa pasquín, por supuesto que hay conflicto. Llamar la polarización de nuevo me parece una trampa para no realmente pensar en ello, no tener que lidiar con estos verdaderos problemas políticos existentes, sino simplemente decir estamos enfrentados unos contra otros, ¿no? Esta mujer, habrá que llamarlo, es violencia, es racismo y es clasismo.
Eso no tiene lugar en el Que a espacio mí me llamó la público. atención porque revisando la historia de esta mujer, después de esa marcha, ¿no? Sale en otro video y se disculpa, ¿no? Diciendo como, fui como presa de un arrebato, no estaba totalmente como consciente, me ganó la emoción, ¿no? Pero se disculpa, ¿no? Y marca una distancia de ella misma en ese momento, ¿no? Mira, eso no lo sabía y me parece muy, muy bueno que lo traigas a cuenta porque parte del conflicto es la posibilidad de pedir perdón y arrepentirse, ¿no? Eso es parte del juego político. Esto lo dice Hannah Arendt en el clásico de la teoría política, que es La condición humana, que si no hubiera perdón, no podríamos actuar públicamente, porque tenemos que tener la posibilidad de que las otras personas nos den la chance de recomenzar, ¿no? Claro, nuestras acciones. claro. Entonces eso me parece un buen ejemplo de cómo somos más complejos que simplemente seres polarizados. Oye, voy a hacer un poco, no quiero buscar el conflicto, pero quiero hacer una pregunta muy, muy clara, ¿no? A ver, a mí me parece que esta lectura que haces de Andrés Manuel, que te digo, yo tenía la intuición de que el problema de la oposición es del lenguaje y la virtud de Andrés Manuel es su lenguaje también, ¿no? En el mejor sentido posible, ¿no? A mí, personalmente, y esto sí tengo que expresarlo, a mí me parece muy cuestionable el ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero tú, al hacer este tipo de revisiones, ¿no? O estas reflexiones, al final estás adoptando una postura política favorable a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y eso es fácilmente encasillable en pues es un académico que es pro AMLO, ¿no? Claro, pues la primera defensa en ¿Es contra de esa correcta mi casilla, lectura? de esa etiqueta. es lo que se escribe en los libros, ¿no? Y yo sí intento en mis libros ser muy, muy, muy puntilloso y muy, muy riguroso. No son ideas que se me ocurren, sino que paso yo años haciendo análisis de lo que está frente a mí e intento convencer a los otros a través de las evidencias y los argumentos. Pero yo quiero decir por qué me he dado cuenta que desde el punto de vista del lenguaje, el proyecto que propone López Obrador es un proyecto democratizador. Eso. A mí eso es lo que me parece claro y convincente. Hay cosas con las que yo también puedo estar definitivamente en desacuerdo, pero en este momento particular de la oposición de poder en México, me parece que hay un proyecto democratizador y un proyecto antidemocratizador. Y la democracia tiene sus enormes problemas. Por ejemplo, la democracia no es el gobierno de los mejores. Nunca lo ha sido. Es un gobierno que es capaz de corregir sus propios errores, que varía todo el tiempo, que sí toma el punto de vista de las mayorías en cuenta, que no privilegia solo a un grupo, sino a muchos. La democracia es todas estas cosas, pero esperando un gobierno perfecto o esperando un gobierno, entonces sí nos vamos a decepcionar, pero no de Andrés Manuel López Obrador, de cualquiera que llegue, porque la democracia no es el gobierno perfecto, ¿no? Pero sí podemos distinguir, ¿es una democracia democratizadora o es una democracia hipócrita, una democracia que dice de boca para afuera que son pluralistas pero que no lo son? Ya, para mí esa es la oposición básica hoy en día y por supuesto como teórico de la democracia y como ciudadano que también la desea, me inclino a pensar que ese es el proyecto adecuado. Me gustaría un poco entonces hacerte esta pregunta y escuchar cómo reflexiona la respuesta, ¿no? De hecho, hasta la escribí así, ¿no? O sea, que se ha linchado lingüísticamente Andrés Manuel López Obrador, porque eso ocurre en las columnas, ¿no? ¿Qué expresiones hay como que encontraste en donde lo llaman, de qué manera? Hay algunas que no sé si se pueden repetir en televisión, pero bueno, desde, por supuesto, analfabeta. Hay algunos que dicen que tiene la próstata en el cerebro, que es el primer hombre que habla con la próstata, que es un provinciano, vulgar, que la diosa razón lo abandonó al nacer. Bueno, una serie, uno que no tiene ideas en la cabeza, sino telarañas y flores muertas. Se ponen muy poéticos a veces. Sí, claro. Que eso es una agresión, o sea, tu lenguaje y la manera como hablas, como decías, es algo muy privado, muy personal y puede ser muy hiriente, ¿no? Claro. Ahora, bueno, que se ha linchado este hombre, este presidente, pero que hable como la mayoría de los mexicanos, ¿no? Que recolecte todos esos discursos y por eso, ¿no? Democratice el lenguaje de la política, que esa sí se la reconozco como virtud de Andrés Manuel López Obrador. Eso, David, ¿significa que es mejor gobernante que otros presidentes?
Por el hecho mismo de usar un vocabulario, no. Pero a mí me parece que 4 años entrados en este gobierno podemos ver algunas de las repercusiones. ¿Qué repercusión, reales. por ejemplo? Uno, que estemos hablando de esto públicamente, por ejemplo. Que se rompa el mito y el cerco de que había un solo lenguaje. De que haya otras figuras que resurgen de diferentes partes y no sean los mismos intelectuales de los últimos 50 años los que salgan a dar la cara. Que haya otros participantes políticos que empiecen a entrar en la política. Esto es la democratización de la democracia mexicana, que era una democracia muy condicionada, digamos. ¿Y qué va a pasar cuando se acabe el sexenio y ya no esté Andrés Manuel? Esa es una de las preguntas claves. Porque Ebrard, Claudia, todos hablan igual que lo político tradicional. Hablan bastante parecido a todos los que estábamos acostumbrados, ¿no? A mí el libro que yo voy a sacar me parece importante en este momento particular, porque es cierto que cuando López Obrador deje de provocar, producir lenguaje públicamente, las cosas van a tener que cambiar. Y hay para mí 2 posibilidades. Una es regresar a lo anterior. Es escuchar otra vez el lenguaje tecnocrático, porque sí, es cierto, los candidatos no son particularmente innovadores lingüísticamente, ¿no? Aunque todo el mundo le echa ganas ahorita para sí, claro, hablar como uno es, ¿no? Pero la otra alternativa es abrir el lenguaje realmente. No que ya sea una sola persona la que habla, sino que seamos muchísimos. Pero esto implicaría que conquiste los lenguajes distintos, que conquisten los medios de comunicación. Por ejemplo, yo sé que invitaste acá a los raperos hace un par de semanas, a Mena y a Lancer. Y a Lancer, sí. Eso es otro lenguaje. Tú le abriste la puerta a lenguajes que normalmente no tienen acceso a este tipo de programas y a ser escuchados en serio, no como excepciones folclóricas, ¿no? Claro, claro. Entonces, para mí las alternativas son que se abra el discurso a diferentes clases sociales, lenguas, acentos, religiones, o que se vuelva a encerrar. Y mi pugna es que la única dirección democrática que tiene esta ruta que hemos tomado en México es la de una apertura, pero una apertura mucho más sustantiva que la que conocemos, ¿no? ¿Hay un lenguaje correcto? ¿Se puede pensar en una forma de hablar correcta o de expresarse correcta? Absolutamente, ¿Esa idea es correcta? absolutamente ninguna. No hay una sola autoridad. Es un error pensar eso. Es un error completo. El lenguaje es una cosa maravillosa también, porque es de las pocas cosas que funcionan sin necesidad de árbitros, ¿no? Sí. Eso supongo que a los que les gustan ser los árbitros democráticos y los árbitros de todo, no les va a gustar mucho esta idea. Pero el lenguaje funciona perfectamente sin árbitros. No necesitamos que haya aquí un árbitro que nos diga, Jonathan pronunció mal, David pronunció mal. No hay árbitros. Hay unos que se quieren imponer como árbitros. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, que están ahí, ¿no? Duro y dale. Pero la Real Academia de la Lengua no tiene ningún tipo de poder mayor sobre la lengua que el campesino de... La lengua es de los hablantes. De Hidalgo. La lengua es de los hablantes. Sí. Y lo que penetra en la lengua y en el uso es el lenguaje correcto. Lo que nos sirve para decir lo que queremos, para hacer lo que queremos, para construir lo que queremos construir, ese es el lenguaje correcto. Yo creo que esa sería como una de las conclusiones o lo que recogería de nuestra conversación y para la audiencia, ¿no? Es, de entrada, creo que hay un prejuicio y creemos que hay una forma correcta de hablar, ¿no? La lengua es de los hablantes, está viva y abreva de muchos espacios y muchos lados. Ahora, una pregunta final. ¿Qué piensas tú de este lenguaje incluyente, ¿no? Por ejemplo, como filósofo del lenguaje, digamos, es otro tema, pero sí, finalmente está ligado, ¿no? El hecho de decir las y los, digamos, de buscar los sustantivos como neutrales y toda esa, digamos, nueva cultura lingüística de la igualdad. Bueno, lo primero es que es el gran tema de moda en las discusiones sobre el lenguaje y yo no es exactamente el que me centro, ¿no? A mí me parece que hay otros temas como mexicanos y mexicanas muy importantes que hay que voltear a ver. Pero me parece un buen ejemplo también de esto que hablábamos y que hemos venido hablando de las relaciones entre poder y lenguaje, ¿no? A mí tengo estudiantes que tienen diferentes posturas sobre esto y algunos me demandan y algunas me demandan y algunos me demandan diferentes cosas, y yo estoy en una posición de constante negociación.
Y yo, por ejemplo, podría decir, yo soy el maestro y acá yo hablo como yo quiera. Pero me parece que muchísimos y muchísimas hoy en día ya no queremos esa posición de poder. Entonces, ¿cómo hablamos unos de otros? Es siempre una cuestión de negociación. Y entonces, por ejemplo, negociamos que naco ya no sea una palabra posible para dirigirse a algunos. Negociamos si prieto es una palabra que se le puede dar cierta resignificación, como lo hace Tenoch Huerta. Negociamos cómo queremos ser llamados. Él, ella. Y no hay nada dado. No hay nadie que pueda desde arriba decirnos, esta es la forma correcta, sino que todo se va a decidir en negociaciones que al fin de cuentas son políticas, claro, entre quienes, la comunidad lingüística que hablan, ¿no? Entonces, claro, esa es mi idea. Es de nuevo, solo lo podemos abordar a través de consideraciones políticas. Claro. Ahora, digamos, se nos quedan un par de minutos, pero finalmente, entonces, las palabras importan, ¿no? Las palabras tienen peso, la selección que hacemos de esas palabras, ¿no? Y al final, tú, después de estos libros y todo lo que has reflexionado, ¿tú hay alguna conclusión o alguna idea o algo que haya cambiado en tu manera de ver y abordar el lenguaje y su relación con el poder? Sí, sobre todo la idea de que es muy liberador meter muchas voces. Sí. Parecería un poco, a veces puede parecernos un poco una situación que da un poco de miedo, hasta aterradora. Pero no es un caos que entren tantas voces y que no le demos a los especialistas su propio lugar prioritario. No puede ser esto un caos y lo que yo me he convencido cada vez más fuertemente es que no, que lo bueno que surge de esta incorporación de lo diverso es mucho mayor que los riesgos, ¿no? Claro. Entonces, es cierto que las palabras importan, pero importan sobre todo cuando están en el contexto de la variedad, cuando escuchamos con atención a los otros y las otras y cómo hablan. Entonces, mi conclusión sería no tenerle miedo a la pluralidad, sí, y un poco reconocer que tanto individualmente como colectivamente es liberador hablar como uno habla, ¿no? Claro, bueno, voy a tratar de relajarme más y no utilizar tanta palabra extraña de pronto ahí en mis conversaciones aquí en el programa. Te agradezco muchísimo, David, que haya estado en este espacio de perspectivas. Un gran gusto, Jonathan. Finalmente, me gustaría un poco también que nos dijeras, ¿ya hay una fecha para el libro? ¿Todavía no? ¿O cómo va? ¿Cuándo se publica? Parece que el segundo semestre del año, probablemente hacia septiembre o octubre, pero en cuanto tenga claridad voy a decírtela a ti para que la difundas con la audiencia. ¿Cómo estás en redes para seguirte en redes sociales? En Twitter estoy Bach-Geller con doble L y ese es el medio que uso. Con doble L. Bueno, pues si quiere la audiencia ahí seguir a un filósofo del lenguaje, ahí tiene la oportunidad. Te agradezco mucho, David, que hayas estado con nosotros en este espacio y pues esperamos ahí la publicación del libro. También le agradezco muchísimo a usted que nos haya acompañado en este espacio de perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión.